Masejet Sanedrin, Daf Tetzain, Amud Aleph 16a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, en Danim Bejule, mencionamos en la Mishnah al principio del Masejet, de que cuando un Shevet, una tribu completa, cometió un pecado, el cual como consecuencia tiene pena de muerte, pena capital, a pesar que normalmente cuando hay un pecado que como consecuencia tiene pena capital, debe ser juzgado ante un bedín de 23 jueces, cuando es una tribu completa, no es suficiente un bedín de 23 jueces, sino necesitas un Sanedrí Gedolá, una corte grande, una corte que tenga 71 jueces. Y la Gemara analiza lo siguiente: Hay shevet de Jatabe Mai. Y le más shevet shechilel et Shabbat. Eimar de Palig Rahamana ben Yahidim y Rubim Linyan Abad Kohabim. Shar mitzvot mi Palig. Ela be shevet sheudach. Pregunta la Gemara: ¿cuál es el caso de nuestra Mishnah? Que la tribu completa pecó en qué. Sí pecaron en que profanaron el Shabbat, ¿sí? Y cuando uno profana Shabbat hay pena de muerte. Y nos enseña la Mishnah que cuando es la tribu completa no es suficiente juzgar en un bedín de 23, sino necesitas un bedín de 71. No me cuadra. ¿Por qué? Porque nosotros no encontramos diferencia entre cuando una sola persona comete un pecado a muchas, sino únicamente en temas de idolatría, no en temas de Shabbat y otros pecados. Entonces no tenemos por qué decir que cuando profanan Shabbat, si es toda la tribu completa, es diferente y tiene que hacer en un bedín de 71. Dice la Gemara, tenemos que decir que nuestra Mishnah se refiere cuando la tribu completa comete ¿qué? Idolatría. Que ahí sí encontramos una diferencia. ¿Cuándo encontramos la diferencia? En Irán y Dahat. Cuando una persona comete idolatría, tiene pena de muerte y lo hace en presencia de 23. Sin embargo, Irán y Dahat, que es una ciudad que la mayoría es una ciudad en Eretz Israel, que la mayoría de sus habitantes hicieron idolatría, la halajá es que ¿qué? Que tienen que juzgarse en un bedín de 71. ¿Sí? Hay otra diferencia también, que en una persona particular la consecuencia por idolatría es sequilá, apedrear, y en Irán y Dahat la consecuencia es saif, decapitación. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, ese es el caso de nuestra Mishnah, cuando toda la tribu hizo ¿qué? Toda la tribu hizo idolatría. Nos enseña la Mishnah que al igual que Irán y Dahat, que ahí no habla de tribu sino de mayoría de una ciudad, pero similar a Irán y Dahat, que Irán y Dahat tiene diferentes 71, Betín 71, igualmente aquí en la tribu completa que cometió esta idolatría, la consecuencia es pena de muerte, que se debe juzgar en presencia de un Betín de 71. Ese es el caso de nuestra Mishnah. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: le membra de Betina de Rabim Daininale, ¿qué man? Lo que Rabbi Yoshia, velo que Rabbi Yohanan, de Tania, velo que Rabbi Yonatan, de Tania, kama osim Irán y Dahat, מעשרה ועד 100 דיבר רבי יושיע, רבי יונתן אומר מ100 ועד רובו של שבט, ואפילו רבי יונתן לא כאמר אלא רובו, אבל כולו לא. Pregunta la Gemara lo siguiente: según lo que decimos, aparentemente acabamos de comparar a una tribu completa que cometió idolatría con el caso de Ir Anidahat. Aparentemente se compara completamente. Y como dijimos, Irán y Dahat tiene dos diferencias: que se juzga en un bedín de 71 y que la muerte no es sequilá como una persona particular, sino saif, decapitación. Entonces, cuando comparamos con Irán y Dahat, más para que también una tribu completa tiene esas dos: 71, bedín 71, y también que la pena de muerte es saif, decapitación. Dice la Gemara, esto no me cuadra. Si estas explicaciones de nuestra Mishnah no me cuadran con ninguna de las opiniones que mencionamos en la verdad que acaba de leer, porque en la verdad que acaba de leer mencionamos dos opiniones, Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatan. Ahí en la verdad nos habla, en el caso de Irán y Dahat, ¿cuál es la cantidad de personas que tiene que haber en Irán y Dahat para que aplique esas leyes de Irán y Dahat? Dice Rabbi Yoshia, entre 10 y 100. Así dice Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan dice, no, entre 100 y mayoría de tribu. O sea que también Rabbi Yonatan, que dice que más personas, el máximo de personas es que mayoría de tribu, pero más que si ya es tribu completa, el caso nuestro,
ya no decimos que aplica Iran y Dahat, ¿sí? Entonces sale que lo que está en nuestra Mishnah, que una tribu completa, que transgrede a Bodazara, que peca con idolatría, es como si fuese Iran y Dahat, de 71 jueces, no cuadra con ninguna de estas dos opiniones. Amar Rav Matra, Haja, Benesi Shevet Shechatas Kinan, Milo Amar Rabada Barahava, Kol HaDavar HaGadol Yaviu Eleja, Devarash el Gadol, Hainami Gadol Hu, ולאמר רבי אלעזר, ובאים על עסקי נחלות, וכתחילתה של ארץ ישראל, מתחילתה 71, אף כאן 71. אם מתחילתה קלפי, אורים ותומים, בכל ישראל, אף כאן קלפי, אורים ותומים בכל ישראל, אלא מחברת כדרמתנה. רבי אמר לעולם בשבט שהודח, ודקקה שלך בדינא דרבין דינן לה, אין, אף אגב דקטרינן ביחיד, בדינא דרבין דינן לה. מי לא אמר? רבי חמה ורבי יוסי אמר רבי יושעיה, והוצאת את האיש ההוא, או את האישה ההיא וגומר, איש ואישה אתה מוציא לשעריך, והיא אתה מוציא כל העיר כולה לשעריך? החנמי איש ואישה אתה מוציא לשעריך, והיא אתה מוציא כל השבט כולו לשעריך. La Gemara trae tres respuestas. La segunda, la Gemara la tumba. Pero expliquemos cada una. La primera respuesta la trae ¿quién? La trae Rav Matra. Dice Rav Matra, en el caso de nuestra Mishnah, en verdad, es no que una tribu completa pecó, sino que el nací del Shevet pecó. El líder de la tribu pecó en cualquier pecado que su consecuencia es pena de muerte. Nos enseña en la Mishnah que se juzga a este nací, pero a diferencia de una persona particular, normal, 23 jueces, nos enseña en la Mishnah cuando es el nací del Shevet, no el Shevet completo, no. Nací del Shevet, el líder, el dirigente, el presidente del Shevet, en un Bedín de 71. Y la prueba para esto es de lo que Rabada Barahava dijo. ¿Cuál es la fuente para esto? De lo que Rabada Barahava dijo. Está escrito en el Pasuk de Shemot 18:22. Ve allá Kolat Davar Gadol Yaviu Eleja. ¿Qué es Kolat Davar Gadol? Dvarav Shel Gadol. Cuando es un pecado de alguien grande, o sea, del nací, Yaviu Eleja. ¿Se lo van a traer a quién? A Moshe. Y Moshe representa que es equivalente a los 71 Sanedrín Gedolá. Esa es la primera explicación. Segunda explicación es de Ula, el nombre de Rabbi Elazar. Dice, el caso de nuestra Mishnah es cuando la tribu viene a juzgar, a tratar un caso en el Betín de herencias de la tierra de Israel. ¿Sí? Cada tribu recibió una parte de Israel. Y viene después de la división, de que se dieron las tribus, vienen a las tribus a reclamar, me quitaron, me dieron, no me dieron suficiente. Eso se necesita, ¿qué? Hacer en un Betín de 71. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el momento de la división, en los días de Yoshua, cuando conquistaron la tierra, se dividió entre las tribus, entre el Sanedrín Gedolá de 71, igualmente cualquier argumento que haya en contra de eso, cualquier análisis, cualquier juzgado que haga entre el tema, tiene que haber en un Betín de 71. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra esa explicación. ¿Por qué tú me estás solicitando 71 cuando se hace un juzgado de tierra de las tribus? Porque al principio fue entre 71, pues también ahorita 71. Dice la Gemara, si es porque lo comparas con el principio, compáralo completo. Al principio fue con sorteo, con una caja, con números, sorteo, ¿sí? Adicionalmente fue a través de Urim Betumim, que era lo que había en el Hoshen, en el pectoral del sumo sacerdote, y adicionalmente estaba presente que todo el Amisrael estaba presente cuando se hizo la división. Entonces también aquí, si no me tienes que comparar, tenemos que decir que también aquí tenemos que juzgarlo. En frente de 71 tiene que haber Urim Betumim y tiene que haber ¿qué? Sorteo, y tiene que haber enfrente de todo Israel. Y no es verdad. Por eso la Gemara se retracta. De esta segunda dice, tenemos que decir como la explicación primera de Rav Matra. Y la Gemara ahorita trae una tercera explicación, que es la de Rabina. En verdad, el caso de nuestra Mishnah es cuando una tribu completa pecó ¿en qué? En idolatría, como dijimos al principio. Pero preguntamos que no me cuadra que sea igual a Iran y Dahat. ¿Por qué? Porque vimos en la Baraitá, que mencionamos en la pregunta antes, dos opiniones, Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatán, que dicen que para que aplique Iran y Dahat tiene que haber cierta cantidad. Según Rabbi Yoshia, entre 10 personas y 100, y según Rabbi Yonatán, entre 100 y mayoría de tribu. Pero tribu completa, no. ¿Qué vas a responder? Dice la Gemara, no, definitivamente así es. Efectivamente, tienen que haber esas cantidades. ¿Para qué? Para que aplique la pena de muerte específica de Iran y Dahat, o sea, decapitación y no sequilá. Para que haya esa pena de muerte necesitan haber esas cantidades. Pero para el tema del Bedín es lo mismo. Para el tema del Bedín decimos que ¿qué? Que si hay un grupo de personas, toda la tribu completa, al igual que Iran y Dahat, a pesar que no cuadra con los números,
El Bedín sí lo comparamos. Y vamos a explicar por qué. Lo que dijimos, Rabbi Yoshia y Rabbi Yonatán, que discuten entre 10 y 100, o según la segunda opinión de Rabbi Yonatán, entre 100 y mayoría de tribu, es respecto a la pena de muerte. Entonces, en este caso, en la tribu completa, la pena de muerte va a ser que, igual que una persona particular, que es que sequilá, y no va a ser como una nitaja de decapitación. Pero ¿cuántos jueces hay que hacer el juzgado? 71. ¿Y cuál es mi prueba para esto? Dice Rabina. Dice, de Rabbi Hamab, Rabbi Yossi, no Rabbi Yoshaya. Ellos traen el pasuk, que dice, el pasuk en Devarim 17:5. Beotzet et Aisha et Aisha, y sacarás al hombre aquel o aquella mujer que hicieron idolatría, el Sheareja. Sheareja es al Sanedrí Ketaná, de 23. Más que cuando es particular, al hombre ese o aquella mujer, al Sanedrí Ketaná. Pero no sacas a toda la ciudad, ¿sí? O sea, la mayoría de la ciudad, en Irán y Tahat, al Sanedrí Ketaná, sino ¿a dónde? A Sanedrí Gedolá. Y de la misma manera podemos decir lo mismo. Tampoco sacas a una tribu completa, ya que no es una persona particular, al Sanedrí Ketaná, sino al Sanedrí Gedolá. Entonces, de aquí vemos que efectivamente se necesitan 71, ¿sí? Entonces el caso es que una tribu completa, según la explicación de Rabina, cometió idolatría, y necesitan 71 porque es tribu completa. Preguntamos que necesita haber cierta cantidad y no cumple esa cierta cantidad de personas porque es de una cantidad a otra y esto se pasa, ¿sí? No, eso es para el tipo de pena de muerte y no para la cantidad de jueces, pero efectivamente para la cantidad de jueces son 71 como Irán y Dahat. Seguimos. Lo de Tenevia Sheker, Minane Mila Mar Biosibra Vijaina, Atia Hazada, Mizaken Mambre, Malaran Shivim Viejad Afkan, Beshivim, Beejad, Beazada, Kiktiva, Victala, Udektiva, Uktala, Besimut Ratahu, El Amar Shakish, Gamar, Davar, Meamrato, Veledar Zaken Mambre, Beligmar, Azada, Minevia Sheker, Davar, Gamir, Azada, Lo Gamir. Mencionamos en la Mishnah que para uno juzgar a un profeta falso, debe juzgarlo también en un bedín de 71. Pregúntale a ¿dónde sabemos que para juzgar a un profeta falso con pena de muerte necesitas un bedín de 71 jueces y no es suficiente? 23. Dice Rabbi Yossi, Rabbi Haina, lo aprendemos de una Gezerah Shavah. Azada. Está escrito en Zaken Mamre. ¿Qué es Zaken Mamre? El anciano, sabio, rebelde. ¿Sí? Que es cuando él dice algo, viene el Sanedrí Gedolá de 71 y le dice, estás mal, y él aún así sigue, se le hace pena de muerte. Entonces, le hace como una advertencia, ¿sí? ¿Quién le hace la advertencia? El Sanedrí Gedolá de 71, y él aún así sigue y transgrede, lo ejecutan a muerte, pero en un bedín de 23. Esa ejecución sí es en un bedín de 23. Está escrito Azadá en un Zaken Mamre, que ¿cuánto se necesita? 71, dijimos, ¿sí? Para que él transgreda, que se rebele en contra de un bedín 71. Y aquí está escrito también la palabra Azadá en Nevi Sheker. Se termina que dice 71, aquí también es 71. Pregúntale hermano un segundo. Pero la palabra Azadá, cuando está escrita en Zaken Mamre, está escrito sobre la pena de muerte. Y la pena de muerte es suficiente ejecutarla en un bedín de 23. Entonces no me cuadra. Sí, lo que hay que hacer 71 es que transgreda el dictamen de un bedín 71. Pero una vez transgredió el bedín 71, la ejecución, el juzgado de la ejecución de muerte se hace en un bedín de 23. Dice el profesor Shakish, dice otra explicación. Dice, nos aprende Davar, que es de la Shabbat, de la rebeldía del Zaken Mamre. No del juzgado del Zaken Mamre a pena de muerte, sino del momento que se revela. El Zaken Mamre, el sabio rebelde, se revela en contra de un bedín de 71. Está escrito Davar ahí. También está escrito Davar en Navi Sheker. Entonces aprendemos 71. Dice Naimara, bueno, y una vez aprendemos Davar, esa que es de Shabbat, que también es que en Navi Sheker, en un profeta falso necesita 71, de donde lo aprendemos de la rebeldía. El Zaken Mamre tiene dos pasos: el momento que se revela en contra del bedín y después el momento que lo juzgan para la muerte. ¿Sí? Entonces lo aprendemos de la rebeldía. Dice la Gemara, entonces ahorita tenemos que volver. Entonces ya aprendemos de que el Navi Sheker, ¿cuánto necesita? 71. Entonces ahorita viene y aprende ahorita Zadá para decirte que también es Zaken Mamre, para ejecutarlo para el juzgado, necesita que es 71. ¿De dónde? Ya que Navi Sheker necesita 71 y está escrito Zadá, también ahorita en rebeldía, en el juzgado también debería ser 71. En rebeldía también debería ser 71. O sea, una vez tú aprendes de la rebeldía, que es 71, al juzgado de Navi Sheker, 71. Ahorita tienes que volver eso lo aprendes a través de la Gezerah Shabbat Davar. Ahorita debes aprender ahorita del Navi Sheker, del juzgado del Navi Sheker, que es 71, hacia el juzgado de la rebeldía, del anciano rebelde, también que debe ser ¿qué? 71. Dice la Gemara, no. Nuestro Mishnah recibió de sus maestros que uno no puede hacer la Gezerah Shabbat que quiera. Recibió la Davar y no recibió Azadá. Entonces nada más puedo aprender de Davar, o sea, de la rebeldía del anciano rebelde, que es 71, a
el juzgado de Navi Sheker. Pero no puede aprender después de Navi Sheker también que se necesita 71 al juzgado de el caso de Zaken Mamre de rebeldía. Muy bien. Seguimos. Veloet Kohen Gadol. Veloet Kohen Gadol. Minane Mile. Amar Rabada Bar Abad Amar Krakol Adabar Gadol Yaviu Eleja de Barav Shel Gadol. Meiti ve דבר גדול, דבר קשה, אתה אומר דבר קשה, הוא אינו אלא דבריו של גדול. כשהוא אומר את הדבר הקשה אבינו אל משה, הרי דבר קשה אמור. הוא דבר כי הייתנה, תתנה דבר גדול, דבריו של גדול, אתה אומר דבר של גדול, או אינו אלא דבר קשה, כשהוא אומר הדבר הקשה, הרי דבר קשה אמור, המאני מקיים דבר גדול, דבריו של גדול. והניתנה, תראה קראי למה לי, תראה קראי למה לי, חד לצבא בעלמא וחד לעשייה, ואידך, אם כן לכתוב, או גדול גדול, או קשה קשה, מהי גדול ומהי קשה, שמע תרתי. Mencionamos en la Mishnah, al principio del Masejet también, todo esto fue la Mishnah gigante que vimos al principio del Masejet, ¿sí? Que también un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, si cometió un error, un pecado, que tiene pena de muerte, a pesar que normalmente pena de muerte es suficiente en un betín de 23, un Kohen Gadol, sumo sacerdote, en un betín de 71. ¿De dónde lo aprendemos? Dice Rabada Baraba, te voy a decir dónde lo aprendemos. De Shemot 18:22. Está escrito, vaya Kolat Davar Gadol y vio Eleja. ¿Qué es Kolat Davar Gadol? Cualquier cosa de alguien grande. O sea, el Kohen Gadol entra en eso, que tiene un puesto importante, y a Viu Eleja se lo traerán a Moshe, y Moshe representa que él tiene la fuerza de 71 jueces. Entonces vemos de que Dvarav Shel Gadol, cuando es algún tema, un caso de alguien importante, se necesita traerse enfrente de un bedín de Moshe Rabbenu, que es equivalente a un bedín de 71. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Así dice Rabada Baraba, pero no me cuadra, ¿por qué? Porque hay una baraita que dice lo siguiente. Davar Gadol, ¿qué significa veaya kol Davar Gadol? Dice el baraita Meforash, se refiere a Davar Kashe, algo complicado, no algo de alguien importante, algo Davar Kashe, algo complicado. Y él comprueba, en la baraita, comprueba y dice, ¿es algo complicado o se refiere a algo de alguien grande? No, es algo complicado porque más adelante, el pasuk ahí mismo en Shemot 18, pero no 22 sino 26, dice Tadavara Kashe, o sea que ahí ya explica que eso, el versículo 26 nos demuestra que el versículo 22 cuando dice Davar Gadol también se refiere a ¿qué? Davar Kashe. Vemos aquí que no tiene que ver con Davar Shel Gadol, no tiene que ver con alguien de importancia, sino tiene que ver con algo importante, algo difícil de entender, no una persona importante. Dice la hermana, entonces preguntan contra Rabada Baraba. Responde la hermana, Rabada Baraba opina como una segunda vareta, que una segunda vareta que dice Meforash lo contrario. Davar Gadol es Dvarav Shel Gadol, dice la vareta. Algo de alguien importante. Y esta segunda vareta sigue explicando, ¿será que es algo de alguien importante o puede ser que es algo difícil? Dice no, porque justamente el próximo versículo, el 26, dice Davar Kashe. Entonces, ¿para qué tiene que decir Davar Kashe y también Davar Kashe? Davar Kashe es algo nuevo que se menciona después. O sea, el Davar Kashe que se menciona después, algo difícil, no te viene a demostrar qué es lo que es Davar Gadol, sino te viene a decir algo nuevo. Porque si no, ¿para qué tiene que repetírtelo? O sea, él no entiende para el otro lado. Entonces, Davar Kashe está escrito después, entonces seguro que cuando está escrito Davar Gadol, es que algo de alguien grande. ¿Sí? Entonces, Rabada Baraba opina como esta segunda varita. Pregúntale a Mara, y la varita, la primera varita, que opina que Davar Gadol, ¿qué es? Davar Kashe, algo difícil. ¿Por qué se necesita decir dos pasuk? La misma idea, él dice que la primera varita opina que Davar Gadol es algo difícil. Y también y eso es lo que está escrito en el versículo 22, Davar Gadol, algo difícil. También el versículo 26 está mencionado que es algo difícil. ¿Para qué mencionarlo dos veces? Dice, no. El primero es la orden que le da Yitro a Moshe. Cualquier cosa que te llegue difícil, se lo darás. Cualquier cosa que llegue difícil, cualquier cosa sencilla lo repartirás, lo vas a delegar. Y cualquier cosa difícil te llegará a ti. Esa es la orden que le está dando. Y después el 26 es que efectivamente Moshe lo hizo. Que cualquier cosa difícil lo agarró él. O sea, no está repetido dos veces porque a pesar que está escrito mencionado, según esta explicación, Davar Kashe es lo mismo, está escrito dos veces, pero no es repetición porque la primera es la orden, la segunda es que efectivamente lo cumplió, el cumplimiento. Dice, bueno, ¿y qué va a ser la segunda varita con este argumento? Dice, no, porque si hubiese sido así, que es lo mismo, debería decir en ambos, el 22 y el 26, o Gadol Gadol o Kashe Kashe. ¿Por qué en el 22 dice Gadol y en el 26 dice Kashe? Si es lo mismo, debería usar el mismo sinón, la misma palabra. El hecho que cambió, esto nos demuestra que efectivamente son dos cosas diferentes. Davar Gadol es Davar Shel Gadol y Davar Kashe es Davar Gadol es Davar Shel Gadol, o sea, de alguien importante, y Davar Kashe es algo difícil, que eso le tiene que llegar a Moshe, que representa los 70, no que representa, sino que es equivalente a los 71. Ok, entonces tenemos Mahloket y Rabada Baraba opina como la segunda baraita. Seguimos. Va Rabbi Elazar, Shorosh el Kohen Gadol Bekama.
למיתת בעלים דידי מדמינן לה, או דימה למיתת בעלים דעלמא מדמינן לה. אמר אביי מדקמיבאיה לה, שורו מכלל דממונו פשיטא לה. מכלל דממונו פשיטא לה, פשיטא. מה דתימה הואילו כתיב כל דבר הגדול, כל דבריו של גדול, כמשמע לן. Viene Rabbi Elazar y tiene la siguiente duda. Escuchen bien esta duda interesante. Dice Rabbi Elazar lo siguiente. ¿Qué pasa a un Cohen Gadol que tiene un toro? Y su toro mató a una persona. Normalmente, como ya vimos esto en la clase anterior, cuando el toro de una persona mata a alguien, le hacen sequilá, lo apedrean, y en presencia de ¿cuántos jueces lo juzgan? 23 al toro. ¿Por qué lo matan al toro en presencia de 23? Porque lo comparamos del pasuk. Ashor Isakel Begam Be'alav Yumat. ¿Sí? Be'alav Yumat no es para que el dueño del toro hay que matarlo, como ya vimos en la clase anterior, es para decirte que comparamos al toro con una posible pena de muerte que tenga el dueño. La idea es que el dueño tiene que 23, también el toro, la pena de muerte que le hace, el apedreo es de 23. ¿Qué pasa si el toro pertenece a quién? Al Cohen Gadol y mató. El Cohen Gadol, para hacerle pena de muerte, ¿cuánto necesitas? No 23, sino que acabamos de ver 71. No 23, sino 71. Entonces, la primera pregunta ahorita, ¿qué pasa si el toro del Cohen Gadol mató? ¿Cómo juzgas al toro? ¿Comparas la muerte del toro con la muerte posible de su dueño, que sería 71? ¿O lo comparas, la muerte del toro, juzgado la muerte del toro, con la muerte de los dueños en general, que es 23? Esa es la duda que tenía Rabbi Elazar. Y Abaye viene y nos enseña y deduce esta pregunta, no soluciona, deduce del hecho de que Rabbi Elazar tenía una duda respecto al toro del Cohen Gadol, mashma, que toda la duda es únicamente cuando el toro mató, pero no cuando tiene el Cohen Gadol otros juicios en sus pertenencias. O sea, que en otros juicios de sus pertenencias, temas monetarios de él, va a aplicar que es suficiente en frente de 3, al igual que toda otra cosa. Así deduce de Abaye, así deduce Abaye de Rabbi Elazar, porque toda la duda de Rabbi Elazar es respecto al toro del Cohen Gadol que mató, más que en otro caso, cuando hay temas monetarios del Cohen Gadol, va a ser igual. Así deduce de Abaye y nos enseña Abaye. La duda no la respondimos, ¿sí? Pero así Abaye deduce de la duda. Se llama obvio, porque va a ser diferente. La duda es del toro, porque el toro cuando mata, decimos que necesitas 23 porque lo comparamos con el dueño. La pregunta es ¿qué dueño? Si el dueño de ese toro o no, pero en otras cosas obviamente va a tener lo mismo, porque va a ser diferente. ¿Sí? Dice, no, uno hubiese pensado que ya que en Cohen Gadol donde aprendemos que es diferente, como dijo Rabada Barabá, Kol de Barav Shel Gadol, porque es algo de alguien importante. Y el pasuk dice, Kol Dabar Gadol, Kol. Uno dice cualquier cosa del Dabar de una persona grande, cualquier persona del Cohen, cualquier tema de una persona grandiosa, de una persona importante del Cohen Gadol, tiene que hacerse frente a ese 71. Uno hubiese pensado, Kamash Balan, de que Kol no es para decirte todos los temas, sino únicamente que temas de pena, de muerte del Cohen Gadol, y efectivamente otros no. Y eso es lo que nos viene a enseñar Abaye, que temas monetarios no aplica esto que necesita 71. Y la de Rabbi Elazar, que eso sí se quedó en duda, es si el toro del Cohen Gadol que mató, suficiente 71 o 23. Seguimos. En Motziim vejuleminan emile. Amar Rabbi Abau de Amar קרא, ולפני אלעזר הכהן יעמוד, הוא זה מלך וכל בני ישראל איתו, זה משוח מלחמה, וכל העדה זה סנהדרין. ודילמה לסנהדרין ודקאמר לאורך המנת ישוב באורים ותומים. אלא, כי עד אמר רב אחא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידה, כינור היה תלוי למעלה ממיתו של דוד, כיוון שהגיע חצות הלילה רוח צפרין לשבת בו, ימנגן מאליו, מיד היה דוד עומד, ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר, כיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים לפרנסה, אמר להם, לכו התפרנסו זה מזה, אמרו לו, אין הקומץ מעשיית הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו, אמר להם, לכו פשטו ידכם בגדוד, מיד יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדרין ושואלים באורים ותומים. אמר לו יוסף מה יקרא? ואחרי אחיתופל בן איוב בן יהודה ואביתר ושרה צבא למלך יואב, אחיתופל זה יועץ, וכן הוא אומר, בעצת אחיתופל אשר יעץ וגומר, ובניהו בן יהודה זה סנהדרין ואביתר אלו אורים ותומים, וכן הוא אומר, ובניהו בן יהודה על הכרתי והפלתי, ולמה נקרא שמן כרתי ופלתי? כרתי שכורתים דבריהם ופלתי שמופלאים מעשיהם, ואחר כך שר הצבא למלך יואב. Mencionamos en la Mishnah que para poder sacar a Israel a una guerra discrecional, ¿sí? O sea, una guerra no obligatoria, opcional, ¿sí? No se puede sino únicamente con autorización previa de un bedín que contenga 71 jueces. Sanedrí Gedolá.
Pregúntale a ¿dónde aprendemos eso? ¿Quién dijo que no es suficiente con 23, un 20 de 10, un 20 de 5, un 20 de 3? ¿Quién dijo? Bueno, 10 no porque es par, ¿no? Pero dice Rabbi Abba, te voy a decir, no lo aprendemos del Pasuk en Bamidbar 27-21. Está escrito ahí respecto a las peleas. Si al piv yetzehu al piv yabou, a las guerras. ¿Sí? Velifnei Elazar HaKohen Ya'amod Hu Vechol Bene Israel ito Vechol Haeda. Hu se refiere a quién está hablando ahí cuando Elazar HaKohen era el Kohen Gadol, después de la muerte de Aarón. Si Yoshua va a estar enfrente de él, Yoshua es equivalente al rey, porque era el dirigente, ¿sí? Después de la muerte de Moshe. Ese es Hu, se refiere a Yoshua. Vejol Bene Israel se refiere a quién? No a todo Israel, sino al Kohen Mashuach Milhamá, un sacerdote que se encargaba de hablar con el Bene Israel antes de salir a la guerra, los fortalecía y demás. Y Jol Haedá, ¿quién es Jol Haedá? Sanedrín Gedolá. Vemos que para temas de salir a la guerra discrecionales se necesita ¿qué? Sanedrín Gedolá. Entre paréntesis, este pasuk en verdad está hablando en una guerra Shel Mitzvah, ¿sí? Y aún así dice, pero de todas maneras traemos, la Gemara podía haber tumbado que no es una buena prueba, porque se está hablando de Mitzvah. Y nosotros queremos buscar de que Reshut, una no Mitzvah, sino una opcional, una discrecional, se necesita Sanedrín Gedolá. Pero la Gemara podía haber tumbado esto, pero la Gemara tumba por otra forma. La Gemara tumba, aprovecha y tumba mejor todavía. También si decimos que es en Reshut, aún así no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que este pasuk cuando menciona Sanedrín está haciendo referencia, cuando menciona Sanedrín Gedolá, está haciendo referencia a que ellos pueden mandar a preguntarle al Urim Vetumim, ¿sí? Está escrito que se le preguntaba, iban donde Elazar HaKohen, y el Elazar HaKohen le preguntaba al Urim Vetumim, que es lo que una parte del pectoral, un nombre de Hashem, un Shem Hashem Meforash que tenía en el pectoral. ¿Sí? Puede ser que lo que se refiere aquí es que el Kohen Gadol, Elazar, puede preguntar al Urim Vetumim, ya sea por orden del Sanedrín, ya sea por orden de Yoshua, o ya sea por orden del Kohen Mashuach Milhamá. Pero no es que necesitas autorización exclusiva del Sanedrín Gedolá, ¿sí? O sea, nosotros entendimos que cuando el pasuk, así queríamos decir antes, que cuando el pasuk menciona Vejol la edad de Sanedrín Gedolá, y se refiere es que hay que pedir autorización a Sanedrín Gedolá. No. Puede ser cuando el pasuk menciona edad, se refiere a Sanedrín Gedolá, pero no para decirte que necesitas autorización de ellos, sino para decirte que ellos pueden mandar al Kohen Gadol a preguntar al Urim Vetumim. Pero si preguntan a través de otra persona, a través de Yoshua, suficiente, sin que haya autorización. De hecho, aunque no pregunte, puede ser que no se necesita autorización, no se necesita consultar. Solo el pasuk, cuando nos dice Sanedrín Gedolá, solo nos está diciendo de que Sanedrín Gedolá tiene fuerza para obligar al Kohen Gadol a que pregunte el Urim Vetumim si lo desea. Entonces no hay prueba. Entonces la Gemara dice, te voy a decir cuál es la fuente. La fuente es lo que dijo Rabaja Barbiz en el nombre de Rabbi Shimon Hasidá. David Amelech tenía en su cama un arpa. Cuando llegaba a la mitad de la noche venía un viento del norte y sonaba el arpa. Y a través de eso se despertaba el rey David y empezaba a estudiar Torah hasta el alba. Y cuando venía el alba, cuando llegaba el alba, llegaban los sabios de Israel para hablar de temas del Tzibur, temas de la congregación, temas del público que necesitaban. Le decían, Adonenu Amelech, su majestad, tu pueblo de Israel, el pueblo de Israel necesita parnasá, no tiene suficiente sustento. Se hablaban de diferentes temas, ese es uno de los puntos que tocaban. ¿Qué hacer? Le dice David, diles a Israel, los que no tienen, dile a los que vayan a pedir a los que tienen. Le responden, no te imaginas, lo que falta es muchísimo, y poco que pueden pedir ayuda, no va a ser suficiente. Poquito nos ayuda para saciar al león. Sí, o sea, aunque si piden entre ellos, va a ayudar un poquito, pero no es suficiente. Adicionalmente, un pozo, que ya es un hueco y uno quiere tapar el hueco, no puede a través de que escabe más el pozo y taparlo. Le dice a Abimelech, bueno, listo, entonces vayan a guerrear. Vayan a guerrear, ganen, y el botín, lo que queda, agárrenlo. Dice Rabaja Baribizna, nombre de Shimon Hasidá, de inmediato cuando decía eso David Amelech, iban donde Ahitofel, que era el encargado, el ministro de defensa, encargado de las estrategias. Y después pedían permiso del Sanedrín. Y después preguntaban al Urim Vetumim. Vemos que sí pedían permiso, ¿qué? Del
Sanedrín. Y pregunta Rabbi Yosef, ¿y cuál es la fuente? Listo, lo vemos aquí en la historia, pero ¿cuál es la fuente en la Torah, en los versículos? Se lo aprendemos en el versículo Divrei Yamim, tomo 1, capítulo 27, versículo 34. Dice el versículo, lo cito completo, Ve'acharei Achitofel Benayahu Beonioyadá Ve'Ebiatar Besar Tzavá Lamelech Yoab. Achitofel, ¿quién es? El ministro de defensa que aconsejaba cómo guerrear. Como está escrito en el Pasuk, Shemuel 2, 16, 23, Ve'atzat Achitofel Asher Yatz. Después Benayahu Beonioyadá, ¿quién era? Sanedrín Gedolá, ya que él era de los Jajamim, ¿sí? Era el de los más grandes de los Jajamim de Sanedrín. Después de Achitofel iban a donde Sanedrín a pedir permiso. Y después está escrito que Eviatar. ¿Quién era Eviatar? El Cohen Gadol, que le preguntaba al Eruim Betumim, como está escrito en el Pasuk, que también Divrei Yamim tomo 1, 18, 17. Está escrito Benayahu Ben Yehoyadá, representando a Sanedrín Gedolá. Y después está escrito Karetiva Peleti, que se refiere al Eruim Betumim, porque se llamaba el Eruim Betumim es el tema del versículo que había en el pectoral. El Shema Meforash que había en el pectoral. ¿Por qué se llamaba el Eruim Betumim Karetiva Peleti? Es porque cortaba sus palabras y decía cosas increíbles, o sea, era muy preciso con las decisiones, ¿sí? Sabemos de que en este pasuk menciona Benayahu Beonioyadá y después Urim Betumim, entonces equivalente a lo de antes que menciona primero Beonioyadá y después Eviatar, o sea que Eviatar representa a los Urim Betumim. Y solo después que el versículo mencionó que preguntaban a Achitofel, que era el ministro de defensa, cómo hacer la guerra, después de que le preguntaban a Benayahu Beonioyadá, que era el representante del Sanedrín, después de que le preguntaban a Urim Betumim, ahí es cuando agarraban a Joab, ¿sí? Sí, bueno, Achitofel no era ministro de defensa, Achitofel era el que aconsejaba cómo hacerlo. Después agarraban a Joab y él se encargaba de sacar al ejército. ¿Sí? Vemos que para sacar la guerra, el ministro de defensa realmente sería Joab en este caso. Sí, pero bueno, la idea está clara. De todas maneras vemos claramente aquí es una fuente para lo que vimos en la Mishnah, que no se puede sacar una guerra discrecional, una guerra opcional, una guerra no obligatoria sin pasar previamente por la autorización de Sanedrín Gedolá, que contiene ¿qué? 71 jueces. Seguimos, Amar Abitzhak de Rabada Bamrele, Amar Abitzhak Barabudimi Maikra, Ura que Budi Ura Nebel Bejinora Ira Shahar. Dice Abitzhak de Rabada, hay unos que dicen que lo dijo Abitzhak Barabudimi. ¿De dónde aprendemos de que efectivamente cuál es la fuente en el Pasuk? Mencionamos antes que David se despertaba a través del arpa, del ruido del arpa. ¿Dónde aprendemos que él tenía un arpa y se despertaba con ese ruido? Dice la Gemara, lo aprendemos del versículo de Tehilim, que lo escribió el mismo David Amelech, en el Salmo 57, versículo 9. Ura que Budi Ura Nebel Bejinor Ira Shahar. Jinor es arpa. Seguimos. Ven Mosifim al Ha'ir. Minan Emile. Amar Roshimi Barhaya. Amar Kra, que Jola Shani Mareo Teja Tamita Mishkan, Vejen Tasu Ledorot Habaim. Mati Raba, Kola Kalim Shasam Moshe Meshichatam Mekacham, Mikan Baila Chabota Mechanachtan. Veamai, Nima Vejen Tasu Ledorot Habaim, Shanetan Amar Kra, Vaim Shachem Vaikadeshotam. Otam Bemshicha, Velo Ledorot Bemshicha. Veima Otam Bemshicha, Uledorot. ולדורות משיכה, היא במשיכה היא בעבודה. אמר רב פפא, אמר קרא, אשר שתום בם בקודש, הכתוב תלם בשירות. אלא אותם למה לי, מלאבותם ואמינא לדורות, במשיכה ובעבודה, דהכתיב וכן תעשו. רחמנא, אותם במשיכה ולא במשיכה. Mencionamos en la Mishnah de que si queremos agrandar el área de Jerusalén o queremos agrandar el patio del Bet HaMikdash, necesitamos hacerlo a través de un bedín que tenga también 71 jueces. ¿Dónde aprendemos esto? ¿Dónde aprendemos esto? Que para agrandar el Bet HaMikdash, el patio, necesitas ¿qué? 71. Dice la Gemara, dice Roshimi Barjía, lo aprendemos del Pasuk en Shemot 25:9, que nos habla sobre la construcción del Mishkan, el tabernáculo. Nos dice el versículo y lo cito, que como te estoy demostrando que estás haciendo todo, así harás. ¿Qué significa Vejenta Azú? Que así harás en el futuro. ¿Sí? O sea, aquí aprendemos que de la misma manera que el Mishkan fue hecho por Moshe, que representa que es equivalente al Sanedrín, Gedolá de 71 jueces, igualmente en el futuro, cuando queramos consagrar cualquier lugar adicional, necesitamos hacer un betín de 71. Otra vez, de la misma manera que cuando estaba construyendo el Mishkan, dice el versículo dice, así harás en el futuro, o sea, de manera que estoy ahorita, como ahorita, igualmente en el futuro. ¿Qué hay ahorita? Moshe 71, igualmente en el futuro tiene que haber ¿qué? Todo lo que tiene que ver con tabernáculo, con Mishkan, con eventualmente el Bet HaMikdash, 71. Viene Rabba y pregunta a la Baraita, no me cuadra, ¿por qué? Porque está escrito que todos los utensilios que hizo Moshe para el Mishkan
¿Qué es lo que consagran y santifican a esos utensilios, a los kli sharet? Meshihatán. ¿Qué es meshihatán? Cuando agarraban del aceite especial, shemen hamishcha, y lo ungían en los utensilios. A través de ungirlo en los utensilios, santificaban los utensilios. Pero los utensilios que hicieron después de Moshe, o sea, no que los hizo Moshe, esos son los utensilios que hizo Moshe, pero los que hicieron después no se santifican a través de la ungida, sino a través del aceite, sino a través de abodatán, del servicio, cuando los usas. Cuando los trabajas ahí se santifican. Dice la Gemara, ¿pero por qué? De la misma manera que nosotros sacamos a decir vigente azú, que es igual al principio que el futuro, pues también aquí está escrito en el versículo, etabnit kol kelav, todos los utensilios, vigente azú, futuro también debería ser igual que a través de, se deberían santificar con meshijá, con ungir. Muy bien. Dice la Gemara, no, respecto a los utensilios es diferente porque hay otro pasuk en Bamidbar 7.1 que dice Vaimshachem vaikadesh otam, que Moshe los ungió con aceite y los santificó otam, a ellos. ¿Para qué tiene que decir otam? Hubiese sido suficiente que diga Vaimshachem vaikadesham. ¿Por qué otam? Para decirte no. Vaimshachem, la ungida, fue a ellos nada más, pero los otros, ¿a través de qué? No es a través de ungida, sino a través de el trabajo. Dice la Gemara, ¿y por qué deduces así? Entiendo que a través de trabajo, entiendo que los otros después son diferentes, pero puede ser que la diferencia es la siguiente. Los de Moshe únicamente a través de ungida, y los de después o ungida o trabajo. Puedes deducir así. Dice la no. ¿Por qué? Porque hay otro pasuk, dice Rapapá, ahí en Bamidbar, capítulo 4, versículo 12, que dice la quejuet que lea sharet, que nos habla de los queridos utensilios. Asher yesharetu bam bakodesh. Y yesharetu es que servirán, futuro. ¿Sí? Nos está hablando de utensilios. Klea sharet. Y yesharetu, futuro. Y nos dice que los trabajarás, los servicios. Más que hay un pasuk claro que los dependió, que la santificación depende en qué? Servicio únicamente. No los futuros, también servicio y también ungido, ser ungidos. Dice Ranzun, entonces así, ¿para qué necesito la palabra otam? Ya de aquí tenemos a Sheresharetu, que es nada más que los futuros es únicamente a través de servicio. ¿Para qué necesito la palabra otam? Para decirme que nada más los que hizo Moshe a través de ungido, pero los futuros nada más a través de servicio. Dice la manera, no, si no hubiese tenido la palabra otam, hubiese dicho que los futuros, no los de Moshe, pero los utensilios futuros, se puede o con ungido, se puede certificar o a través de ungirlos o a través de servicio. ¿Por qué? Porque por un lado está escrito Asher Yesharetu, servicio, ahí vemos la opción de servicio, pero también está escrito que vejenta azú para compararte con futuro, Meshija. Kamashman está la palabra otam para decirte, no señor, no. El único que es ungido es que otam, los que hizo Moshe Rabbenu, eso es otam. Seguimos. Venos sin sanedraot vejule. Minalan, kedash gehan be Moshe. Deuki sanedraot, o Moshe benkom shivim vejat kai. Mencionamos en la Mishnah otra cosa, de que todos los sanedrín ketaná, todos los bedín de 23 jueces, ¿quién los puede hacer? ¿Quién los puede nombrar? Únicamente ¿qué? El Sanedrín Gedolá, únicamente el Bedín 71. ¿De dónde aprendemos eso? Dice la manera de Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu, ¿quién fue el que estableció los Sanedrín? Por el consejo de Yitro, ¿sí? ¿Quién fue el que lo estableció? Moshe. Estableció Bedín de poquitos, de 23 y de todo, ¿sí? Y Moshe es equivalente a 71. Vemos que nada más Moshe, equivalente a 71, o sea, nada más 71 puede nombrar a otros Batedinim de 23 y demás. Taura Panan. Minayin shemamidim shoftim liIsrael, Talmud lomar shofetim titen. Shoterim liIsrael, minayin, Talmud lomar shoterim titen. Shofetim lechol shevet veshevet minayin, Talmud lomar shofetim lishvateja. Shoterim lechol shevet veshevet minayin, Talmud lomar shoterim lishvateja. Shofetim lechol ir vair minayin, Talmud lomar shofetim lishareja. Shoterim lechol ir vair minayin, Talmud lomar shoterim lishareja. Rabbi Yehuda omer, echad memuna al kulam, sheneemar titen lecha. Rabbi Shimon ben Gamliel omer, lishvateja veshofetu mitzvah bashevet ladun mitzvah bashevet ladun et shivto. La verdad nos dice lo siguiente. Hay jueces y hay oficiales. Los jueces son los que juzgan y los oficiales son los que se encargan de que el dictamen se cumpla y se ejecute. La verdad analiza lo siguiente. ¿Dónde sabemos de que hay que colocar jueces en Israel? Tiene que haber Bedín. Devarim 16-18. Está escrito Shofetim Titen. Debes colocar jueces. ¿Cómo sabemos de que hay que colocar oficiales en Israel? Porque está escrito Shoterim Titen. Shofetim ve Shoterim Titen leja bejosharech. Sí, que son oficiales. Sigue diciendo la baraita, ¿y cómo sabemos que se debe de colocar jueces por cada tribu y tribu? Porque está escrito Shofetim titen leja bejol sheadeja lishvateja.
lishvateja, para cada tribu. ¿Cómo sabemos que hay que colocar oficiales para cada tribu y tribu? También porque está escrito shoterim, lishvateja. ¿Y cómo sabemos que hay que colocar jueces? No nada más por cada tribu, sino por cada ciudad y ciudad. Aunque haya diferentes tribus, ¿cómo sabemos que hay que colocar por cada ciudad y ciudad? Porque está escrito shofetim, lishareja. Shareja es areja. ¿Sí? Tu ciudad. ¿Y cómo sabemos que hay que colocar oficiales para cada ciudad y ciudad? Porque está escrito shoterim, lishareja también. Sigue siendo la baraita Viuda dice, hay solo un bedín, que es el Sanedrín Gedolá, que es el encargado de nombrar todos los demás jueces y batedinim en las demás ciudades y en las tribus. ¿Dónde lo aprendemos? Titen Leja. Leja, uno. Hay solo una entidad, que es el Sanedrín Gedolá, que puede nombrar esto. Dice, sigue siendo la baraita. Rabbi Gamliel dice, está escrito en el pasuk, lishvateja veshafetu, para tu tribu y juzgarán. Dice la Gemara, porque está escrito tu tribu juzgarán, para enseñarte de que hay una mitzvah que el bedín de la tribu juzga a su propia tribu y que la tribu esa no vaya al bedín de otra tribu. Sí, de aquí aprendemos de esa palabra, lishvateja veshafetu. Seguimos. Venos y miran y tajat. Minan Emilia Amar Bihaya Amar Bioshad Amar Kra. Votzetat Aishaú et Aisha ahí. Ish Vishat Amotzi Lishareja, Viat Amotzi, Kolair Kula Lishareja. Mencionamos en la Mishnah, como ya vimos esto antes también, que Niran y Tajat, ¿qué es Niran y Tajat? Cuando la mayoría de una ciudad en Eretz Israel transgredieron idolatría. La halajá es de que tienen una pena de muerte diferente a la normal, la particular, que es Equilás, si no es saib, decapitación, y se tiene que juzgar un Niran. Adicionalmente también, no mencionamos eso antes, también de que toda la ciudad no puedes tener provecho de toda la ciudad, tienes que quemar todo, ¿sí? ¿Sí? Eso se juzga, todo esto, se dictamina si esa ciudad es Niran o no, en un bedín de 71, donde lo aprendemos, dice Rabbi Bar Yosef, en nombre de Rabbi Yoshaya, lo que mencionamos antes, está escrito respecto a una persona que hizo idolatría, el pasuk dice 17:5, ¿sí? Cuando es una persona, dice el versículo, sacarás a ese hombre o a esa mujer el shareja, al Sanedrí Taná de 71, o únicamente cuando es a ese hombre o a esa mujer, personas particulares. Pero cuando es una ciudad completa, o mayoría de una ciudad completa, Niran y Tajat, necesitas que no Shareja, no Sanedrí Taná, sino Sanedrí Gedolá de 71. Enos y Niran y Tajat Basefar, perdón. Maita Amami Kirbeja Marajamana Velomina Sefar. Mencionamos en la Mishnah que Niran y Tajat no se puede hacer en la frontera de Eretz Israel. ¿Sí? ¿Dónde lo aprendemos? ¿Por qué no se puede? Porque en la Torah dice Mikirbeja. Mikirbeja es de adentro de ti. O sea, tiene que estar adentro de Israel y no en la frontera. Velosh shalosh Niran Tajat dichtiv achat. Velosim achat. Oshtaim dichtiv areja. Mencionamos en la Mishnah otra halajá respecto a Niran Tajat de que no se pueden hacer 3 ciudades Niran Tajat. Pero sí se puede hacer una o 2. Dice la Gemara, ¿cuál es la fuente? Porque en la Torah respecto a Niran Tajat está escrito ahí mismo en 13:13, capítulo 13, versículo 13, está escrito que en Devarim, ¿sí? Ajat, ¿sí? Y una para excluirte ¿qué? Un segundo, perdón, está escrito 1 y aprendemos de que se puede hacer una o 2 porque está escrito areja. Areja es plural de ciudades, mínimo de ciudades es 2. O sea, cuando dice 1, excluye ¿qué? No excluye 2 porque está escrito la palabra areja. ¿Excluye qué? 3. La hermana explica un poquito más la de la Shat. Una baraita que explica un poco más la de la Shat. Tanura banan. Ajat velo shalosh. Ata omer ajat velo shalosh. O eno ela ajat velo shtaim. Kshubo omer areja. Aresh taim amur. Amni mekayem. Ajat velo shalosh. La hermana una baraita que es como que vamos a explicar. Dice, está escrito en Niran Tajat una. ¿Qué significa una? Una y no 3. ¿Sabe quién te dijo? Puede ser que una y no 2. No, porque está escrito en el versículo areja. También areja es ciudades mayoría. Mínimo de mayoría, ¿cuánto es? 2. Entonces seguro cuando está escrito 1 es 1 para excluirte ¿qué? 3. Zinin amarraba bedin echad hu de nosim, abeshnaim shosha ushlosha batedinim osim. Zinin amarraba afilu beshnaim ushloshim batedinim, el olam enosim, ahí tamadera, mishum karha. Amar es lakish loshano, ela makom echad. Al beshnaim ushlosha mekomot osim. Bechonan amar enosim mishum karha. Tania que Rabbi Yohanan enosim shalosh ayalot menudachot beretz Israel, אבל עושים אותם 2, כגון אחד ביהודה ואחד בגליל, אבל 2 ביהודה ו2 בגליל אין עושים.
Usmujala Sefar, afilo ajat enosim aitamash shema yishmeu anochrim, v'yaharibu et Eretz Israel. Vetei puklei de mekirbeja marachamana baromina Sefar, Rabbi Shimoni de Darish Ta'ama Dekra. Dice la Gemara lo siguiente. Acabamos de mencionar de que 3 ciudades de Irán y Dahat el Bedín no puede hacer. La Gemara limita esta prohibición. Dice la Gemara lo siguiente. A veces Rav decía de que en un Bedín, cuando decimos Bedín aquí nos referimos a un Bedín de ¿cuántos jueces? 71. ¿Sí? En un Bedín es que no se puede hacer más de 2 ciudades, Irán y Dahat. Pero en 2 o 3 Batedinim, sí se pueden hacer más de 2 o 3 ciudades. O sea, la prohibición, así a veces decía Rab, que todo lo que no se puede hacer más de 2 Irán y Dahat, todo lo que no se puede hacer 3 Irán y Dahat es el mismo Bedín. Pero diferentes Bedín, por ejemplo, ¿cuántos diferentes Bedín? Es un Sanedín Gedolá que hay, nada más. Pero cuando muere ese Sanedín Gedolá, mueren todas esas personas y se reemplazan, ahí sí pueden que volver a ser más de Irán y Dahat, aunque en total haya más de 3. Pero por otro lado, aunque en total haya más de 2. Pero por otro lado, a veces el mismo Rab decía que no se puede hacer 3 Irán y Dahat en total. Aunque se cambien los Batedinim, aunque se vayan muriendo y se cambien los jueces, nunca se puede hacer, no puede haber en la historia más de 2. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de...? O sea, Rab se contradice. Rab a veces decía así, a veces decía así. ¿Cuál es la razón de que no se podría hacer aunque se cambie el Bedín? Porque la razón es, ¿por qué no podrían hacerse 3 Irán y Dahat en diferentes épocas? Porque Irán y Dahat, como dijimos, se destruye toda la ciudad y no se puede tener provecho nunca ahí, no se puede construir una casa nunca ahí. Entonces, si uno hace Irán y Dahat, 1, 2, 3, van a ver como calvo, Eretz Israel va a estar calvo, van a haber huecos, ¿sí? Por eso es de que no se pueden hacer, aunque no sea el mismo, aunque sean diferentes Bedín. ¿Sí? Rab así decía, a veces así, a veces así. Resh Lakish trae otra opinión. Dice la hermana, todo esto es únicamente que no se puede hacer es cuando las 3 ciudades están en la misma región de Eretz Israel. Por ejemplo, las 3 se encuentran en el Galil o las 3 se encuentran en Yehudá. Pero si son en diferentes regiones, ahí se puede hacer más de 2. También 3 se puede hacer sin problema. Rabbi Yohanan, sin embargo, dice, no señor, aunque sea más de 2 ciudades de Irán y Dahat, o sea, hacer 3 está prohibido, aunque sean diferentes regiones. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo la tierra de Israel se va a ver calva, se va a ver con huecos. La Gemara tiene una baraita a favor de Rabbi Yohanan, dice Meforash en la baraita que no se puede hacer 3 Irán y Dahat en Israel, pero sí se puede hacer 2. Por ejemplo, dice la baraita, escuchen el ejemplo, hacer una ciudad en Yehudá y otra ciudad en Galil. Eso sí se puede, pero hacer más de eso, aunque habla de diferentes, una en las, o sea, otra vez, la baraita dice, no se puede hacer 3, pero sí se puede hacer 2, una en la región de Yehudá, otra en la región de Galil. Mashma que 3, aunque sea parte en Yehudá, parte en Galil, no se puede. Sigue diciendo la baraita otra alajá. Entonces aquí ya prueba a favor de Rabbi Yohanan de que no se puede hacer más de 2, aunque sean diferentes regiones dentro de la tierra de Israel. Sigue diciendo la baraita otro hidush, que hay otra cosa que no se puede. Hacer 2 ciudades, dijimos que sí se puede, ¿verdad? 2 ciudades dijimos que sí se puede, pero dice la baraita, únicamente cuando una está en la región de Yehudá y otra está en Galil. Pero si hay 2 en Yehudá o 2 en Galil, no se puede, porque está muy cercano. Inclusive 2 no se va a poder. Sigue diciendo la baraita. Y cuando está muy cercano a la frontera, cuando la ciudad es una ciudad fronteriza, ahí no se puede hacer inclusive una. ¿Por qué? Porque si escuchan los que están después de la frontera, los gentiles, ¿sí? Y van a venir y ¿qué? A destruir, van a aprovechar. Están destruyendo una ciudad de la frontera, van a escuchar, se van a enterar y van a meterse para destruir ¿qué? La tierra de Israel. Esa es la razón. Dice la pregunta sobre la baraita, ¿por qué esa es la razón? ¿Por qué no me trajiste la razón que mencionamos antes? Mi kirbeja, está escrito en el pasuk, que únicamente aplica Irán y Dahat cuando la ciudad está dentro y no cuando está en la frontera. Dice la hermana, no, esta baraita es la opinión de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon opina que siempre buscamos la razón del pasuk. Sí, definitivamente la fuente es mi kirbeja, que está escrito que tiene que ser en la mitad de Israel, y si está en la frontera no, pero la razón es ¿por qué? ¿Por qué no? Nos dice la baraita, te voy a decir por qué no, porque cuando es en la frontera, los de que están fuera van a escuchar y pueden empezar a meterse a destruir, van a venir, vieron, de la misma manera que destruyeron esta ciudad, van a también destruir el resto de Israel. Entonces, así nos dice la Gemara que la baraita es Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, cuando está escrito algo en la Torah, no es que es de la Takatú y no tenemos que explicar nada, sino tenemos que explicar Tama de Kra, la razón del pasuk. Entonces, definitivamente, todo es mi kirbeja, esa es la pasuk, pero ¿cuál es la razón del pasuk? Por los gentiles que no escuchen, que la destruyeron y vengan y se metan a destruir toda la tierra de Israel. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.